Buenas noches. Me permito presentar nuestro proyecto de grado, el cual se titula Estrategia didáctica mediada por TIC para el fortalecimiento del pensamiento computacional en la educación básica, el cual será realizado por Wilmer Andrés Becerra y Joan Manuel Rubiano Carvajal. Para abarcar el objeto del proyecto, procedemos a describir la problemática de la cual inicialmente se presentan los antecedentes, haciendo énfasis en autores que han realizado estudios relacionados con la línea de investigación, que en este caso es el pensamiento computacional, para luego contextualizar el problema de acuerdo a un panorama específico. Así las cosas, dentro de los antecedentes principales, encontramos autores tales como De Querecki en su investigación realizada a partir del año 2018, donde afirma que el pensamiento computacional no se limita al uso de un computador, sino a dar soluciones a problemáticas asociadas a la lógica, desarrollando destrezas para los retos que continuamente tiene la tecnología y para los cuales muchos estudiantes no están preparados por falencias en los planes de estudio. Asimismo, la pedagoga Silva Calpa, durante el año 2020, relaciona el rendimiento académico con el pensamiento computacional, obteniendo como resultado que aquellos que fueron sometidos a acciones pedagógicas que fortalecieran dichas destrezas demostraron mejores calificaciones con respecto a sus compañeros que no tuvieron el mismo proceso. De tal forma, se evidencia cómo el pensamiento computacional se vuelve una línea transversal a las áreas del conocimiento y por ende a la forma integral de los estudiantes. Por otro lado, una problemática adicional surgió ante los eventos de la emergencia sanitaria y fue la virtualización de los ambientes de aprendizaje, donde, de acuerdo con Fardón y otros autores, evidencian las falencias educativas durante el año 2020 a causa del incorrecto manejo de las TIC, siendo esta una problemática tanto de docentes que no cuentan con la formación adecuada y estudiantes que carecen de dispositivos electrónicos para cumplir con sus deberes escolares, y se ha vuelto un reto específicamente para la educación latinoamericana. Contextualizando la problemática en Colombia del pensamiento computacional, se ha visto limitado por la falta de formación de docentes, de acuerdo al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de las TIC. Durante el transcurso del año 2020, lo cual se asocia a las dificultades que han tenido los estudiantes en el manejo de los ambientes de aprendizaje virtuales. Un caso específico de esta es la situación de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se han presentado obstáculos en el proceso evaluativo de los estudiantes a causa de limitaciones asociadas al correcto manejo de las TIC. De tal forma, surgió como pregunta investigativa: ¿qué impacto puede tener la implementación de una estrategia mediada por TIC como un EduBlock para el fortalecimiento del pensamiento computacional en los estudiantes de séptimo grado del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento de Piedecuesta, Santander? Continuando con la temática, se planteó como objetivo general implementar una estrategia didáctica mediada por TIC, haciendo uso de un EduBlock para el fortalecimiento del pensamiento computacional en los estudiantes del grado séptimo del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento de Piedecuesta, Santander, del cual surgieron los siguientes objetivos específicos: determinar el nivel de pensamiento computacional de los estudiantes de séptimo grado del Instituto Luis Carlos Galán mediante la aplicación de un test de diagnóstico. Diseñar un EduBlock que promueva el desarrollo del pensamiento computacional de los estudiantes de grado séptimo, haciendo uso de plataformas con contenidos que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas propias de este tipo de aprendizaje. Implementar estrategias didácticas mediadas por TIC en un EduBlock
enfocada en el fortalecimiento del pensamiento computacional del grado séptimo. Evaluar los resultados de las estrategias didácticas aplicadas en los estudiantes para constatar el fortalecimiento del pensamiento computacional mediante la aplicación de un post-test. Así las cosas, el proyecto se justifica en la necesidad de fortalecer las habilidades del pensamiento computacional, siendo estas esenciales para los estudiantes que se enfrentan a la globalización y la tecnología. Además del acuerdo en su estudio para el 2015, afirma que el desarrollo de habilidades para interactuar en diferentes ramas de la ciencia y la historia. Siguiendo el orden de la presentación de nuestro anteproyecto, presento el capítulo de los marcos. En este caso, para nuestro anteproyecto sería el marco teórico, el marco conceptual y el marco legal. Dentro del marco teórico, nosotros tuvimos en cuenta los diferentes autores y las diferentes categorías respecto al pensamiento computacional en el cual nosotros vamos a intervenir, siempre teniendo en cuenta la relación del modelo educativo de la institución educativa en el cual vamos a abordar, que es el social cognitivo. Respecto a esos elementos, tuvimos en cuenta lo que es el constructivismo, que se enfoca en ese mismo pensamiento computacional en habilidades como se muestran ahí en la diapositiva, el pensamiento computacional, pensamiento abstracto y lógico, la heurística, la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento divergente, creatividad, recursividad e interacción. Nosotros como maestros tenemos la capacidad de formar en el mundo de las tecnologías, no pues tampoco con la intención de que sean unos expertos en el tema, pero sí para que obtengan las habilidades y competencias tecnológicas que son básicas para poderse desenvolver en su día a día fácilmente, donde pues el sujeto de estudio es quien aprende y se va a convertir en el caso de nuestro centro de aprendizaje. Estas estrategias pedagógicas que son mediadas por las TIC van a facilitar en este caso la construcción e integración de ese conocimiento por medio de, ya, llamémoslo, retos de lógica, no sé, cooperación simultánea entre sus mismos compañeros, evidenciando un aprendizaje en este caso significativo que es esencial en este caso en esta formación integral. En la siguiente diapositiva encontramos ya lo que es la parte del marco conceptual, en el cual nosotros nos basamos en el esquema de deben saber y saber hacer. Acá tenemos estos ítems, como había dicho, ambientes de aprendizaje, ambiente virtual de aprendizaje, competencias tecnológicas, las estrategias didácticas, los derechos básicos de aprendizaje y los estándares básicos de las mismas competencias. Eh, bueno, entre estos elementos se involucran algunos instrumentos de medición y el cual nos va a plantear o nos va a acercar a esa estrategia como objetivo. Nosotros queremos presentar un EduBlog como ese espacio el cual nosotros vamos a acceder y vamos a hacer una autogestión, ya que esta plataforma pues nos va a permitir de alguna manera como indexar esos enlaces, ya sea esos contenidos multimedia, en el cual el estudiante que vamos a hacer ese estudio se le va a medir el nivel de alfabetización y las competencias digitales, en este caso computacionales, eh, ya sea de un ámbito autónomo o en un ámbito grupal, con la perspectiva, con la intención de aprender a aprender. Esa es la intención. Y el cual pues se va a basar por medio de esas herramientas TIC. Acá en la parte inferior tenemos en cuenta esas mismas tecnologías de la información y comunicación, la parte legal, en el cual nosotros nos basamos en la ley 115 de 1994, igualmente la ley TIC y el programa TIC Confío Más. Esta ley TIC, por ejemplo, nos indica como la elaboración de esos instrumentos que van a evidenciar esa, bueno, esa aceptación, esa necesidad de esa tecnología para saber
y para satisfacer sobre todo el uso en los estudiantes de estas herramientas. Igualmente, el programa TIC-Confío es un programa también generado por el Ministerio de Educación y tiene como estrategia asociar el uso del Internet, también pues los retos de esa misma tecnología, el cual pues nos dan como estas pautas, ese contexto, igualmente nos dan como una trazabilidad dependiendo de la edad para que los estudiantes o los chicos tengan esas habilidades digitales en ese mismo entorno de manera segura y responsable, que esa es la intención. Bueno, en la siguiente diapositiva encontramos lo que es la parte de la metodología para el desarrollo de este proyecto, el cual, como acá se indica, va a ser de tipo cuantitativo, de tipo experimental, y nuestra estrategia didáctica va a ser un EduBlog, que ya lo había indicado en la diapositiva anterior, cuál es la función de este recurso educativo. Bajo la hipótesis que nosotros planteamos, que es la implementación de una estrategia didáctica mediada por TIC por medio de un EduBlog, se va a detectar el fortalecimiento de ese pensamiento computacional como una alternativa de aprendizaje, en este caso en el grado séptimo del Colegio Público Instituto Luis Carlos de Lanzamiento, que se encuentra en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander. La investigación se va a basar en un test diagnóstico como primer elemento, un pretest, el cual nos va a dar como esas pautas para diseñar el contenido de ese mismo EduBlog, para posteriormente ya plasmar las actividades que tienen como fin fortalecer ese pensamiento computacional para ser evaluado y comparado. Acá tenemos de manera más condensada por medio de una tabla el objetivo, la misma categoría de esa investigación con sus respectivas subcategorías y el instrumento al cual nosotros vamos a aplicar. Igualmente, en esta siguiente diapositiva encontramos el otro objetivo. Siempre vamos a tener en cuenta que la realización de estos elementos va a estar dividido en una fase de diagnóstico, una de implementación y una de evaluación, en el cual el diagnóstico, como he hecho antes, se va a hacer una prueba diagnóstica que nos va a permitir identificar esas falencias en el pensamiento abstracto y lógico, que eso va incluido entre el pensamiento computacional. Igualmente en la fase de diseño, por medio de la formulación de esos instrumentos de recolección de información y determinar esa muestra de estudio, ejecutamos ese diseño de esa S. En este caso, pues, se contemplaría con la fase de implementación, que es el EduBlog, el cual pues va a contener pues todos sus elementos de conceptualización, retroalimentación, evaluación y serie de actividades encaminadas pues con el objetivo de este proyecto. En la fase de evaluación pues ya tendremos lo que es la parte de comparar los resultados de esa prueba diagnóstica, de definir si esa estrategia es efectiva y evidenciar como puede decir, un fortalecimiento de ese mismo pensamiento computacional. Ya acá nosotros encontramos lo que es el cronograma, nuestras actividades en los tiempos reglamentados para la realización del proyecto, en el cual acá en verde es lo que llevamos hasta el momento. Ya estamos en esta fase que es la solicitud de consentimientos informados, el cual nosotros pues ya en nuestra herramienta nuestro instrumento de validación va a estar avalado por unos expertos, entonces estamos en esos procedimientos, en esas cartas, en esos permisos. Igualmente ya estamos trabajando con esa herramienta o con ese elemento de diagnóstico para poder continuar con las diferentes fases. Se tiene pensado de alguna manera el diseño del blog con una herramienta Motle, en este caso, ya que es una herramienta muy robusta y que nos va a permitir la realización de esas actividades que tenemos planeadas y así sucesivamente con las diferentes actividades que aquí se indican en esta misma diapositiva. Igualmente acá tenemos lo que es el presupuesto, el cual pues con sus diferentes rubros, sus valores, cantidades y los responsables en cada uno de estos elementos, el cual está muy explícito. Y acá pues tenemos ya por último lo que fue el formato de la ficha técnica en el momento que nosotros validaron el anteproyecto, en el cual aparecemos pues,
los autores, nuestro director, codirector de proyecto, la entidad interesada en el cual vamos a realizar o vamos a intervenir. Igualmente, pues el presupuesto que se tiene trazado para la realización. De ese modo, muchas gracias por su atención y hasta aquí termina pues nuestra exposición del proyecto.